La semana pasada iniciamos hablando bajo este tema que habíamos titulado Un rey entre tus hermanos. Y habíamos visto cómo eh, este texto tan eh, olvidado, digámoslo de alguna manera, y poco estudiado de Deuteronomio 17, donde la ley del Señor nos muestra el plan de Dios de que en medio de Israel uno de sus hermanos gobernase. Habíamos visto ese texto y habíamos visto cómo ese texto está íntimamente relacionado al propósito de Dios en Cristo de los pastores en la iglesia. Veíamos cómo este rey que es presentado en medio del pueblo de Israel no solamente es una figura de autoridad en el sentido de ser un mandamás, de ser alguien que impone, de ser alguien que tiene un carácter y en ese carácter viene y domina a aquellos que están en el pueblo, sino que veíamos que este debía de ser un hombre que lejos de todo eso liderara comenzando por unas calificaciones, lo hiciera por medio de un carácter aprobado, lo hiciera por medio de una obediencia a la ley, que él pudiese ser uno de aquellos que escucha la voz de Dios en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces tenía que ser un hermano del pueblo que oye la voz de Dios y que ama al Señor como el primero de sus mandatos, el que debería de gobernar en medio de su pueblo. Habíamos analizado cómo los pastores, como primer punto, son presentados en las Escrituras como aquellos que gobiernan al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Y muchas veces este concepto puede generarnos choque porque también sabemos lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 17, que es maldito el hombre que confía en el hombre. Y nosotros podemos llegar a tener ese choque de ideas en nuestra mente y decir, si la iglesia de Cristo es gobernada por hombres, entonces estamos mal porque yo no puedo confiar en hombres. Y es correcto. Si nuestra confianza está puesta nada más en hombres pecadores, estamos mal. La iglesia no puede funcionar de esa manera. Es maldito el hombre que confía en el hombre. Y veíamos entonces de que el gobierno desciende no de la autoridad que tiene un hombre, sino que al ver este contraste, la confianza que puede tener el pueblo de Dios en el gobierno que Él le ha dado a través de hombres a quienes a Él le ha placido poner, se centra en la confianza en el Señor. Es decir, el poder confiar en estos pastores que son presentados en las Escrituras como aquellos que gobiernan al pueblo de Dios, radica en que es el Señor quien los ha establecido. El primero de estos gobernantes que es tratado explícitamente como un pastor es nada más y nada menos que David. Yo les voy a leer el Salmo 78 del 70 al 72, donde dice, escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Quiero que vean que quien escogió también a David su siervo es ¿quién? Es Dios, es el Señor. Entonces la confianza del pueblo en la elección de aquel que los va a gobernar radica no en David, y en este caso no radica en los pastores de la iglesia local en un sentido directo, sino que radica en aquel que ha sido bueno de darle pastores que representan al buen pastor a su iglesia. Y David pasó de estar en rediles de ovejas a cuidar, a pastorear a Jacob, el pueblo de Dios. Es interesante el movimiento que se hace acá de palabras o de conceptos. Cuando dice Jacob, está hablando de una nación que debe de ser pastoreada.
Y luego dice Israel, su heredad, está hablando de una nación la cual ya ha recibido las promesas de Dios. Es decir, el pastor está llevando a la nación o al pueblo a un destino determinado por Dios. Y esa no es una característica, mi hermano, de un rey secular. Entonces, vemos que también es importante lo que dice el versículo 72. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón. Hemos visto que el Señor habla de David que tiene un corazón conforme al corazón del Señor. Es decir, este debe de ser un gobernante que tiene un corazón conforme al corazón del Señor, y de esa manera el pueblo es guiado conforme al corazón del Señor. Entiéndase por medio de la misma palabra de Dios. Veíamos también, mis hermanos, que los pastores de la iglesia han sido establecidos por Dios como autoridad para guiar y proteger a la iglesia, recibiendo la autoridad y siguiendo el ejemplo de Jesucristo, el pastor supremo. Es decir, sí, los pastores han sido establecidos por Dios, como ya vimos. Ellos han sido enviados para venir y proteger a la iglesia, para cuidarla, para guiarla a toda verdad. Pero esta autoridad la reciben no de sí mismos, sino que ahora nosotros en Cristo Jesús entendemos que lo que dice el Salmo 78, versículo 70, ahora es manifestado en Cristo Jesús, en quien Dios ha provisto de pastores a su iglesia. Y primera de Pedro 5:4, yo se los leo, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores o el pastor supremo, podría ser una traducción que me gustaría más utilizar acá, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Y esta es una promesa para aquellos que pastorean la iglesia. ¿Por qué? Porque al final la tarea que están llevando a cabo los pastores en la iglesia es una misma tarea del príncipe de los pastores. Es una tarea derivada de él. Y de él se desprende la autoridad. Y de él se desprende también el poder, que entendemos que es la obra del Espíritu Santo de Dios, que ha venido a nuestras vidas y que nos permite a nosotros llevar a cabo su obra en este mundo. Nosotros como iglesia hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y los pastores no son la excepción. Ningún miembro de la iglesia, pero tampoco los pastores. La autoridad de los pastores entonces se desprende de Jesucristo. Él es quien da su vida por las ovejas y los pastores de la iglesia de Cristo deben de también entregar sus vidas, testimonios por las ovejas. Deben guiar, proteger a la iglesia con sus mismas vidas y tienen la autoridad dada por Cristo. También veíamos que los pastores tienen la responsabilidad de enseñar sana doctrina y para tal fin los miembros deben de respetar y obedecer sus instrucciones en lo relativo a doctrina y práctica. Mis hermanos, esto es muy importante. Un pastor que descuida la sana doctrina en aras de tener, qué sé yo, una mejor convivencia, en aras de mostrarse más compatibles con el mundo allá afuera, de ser menos ofensivo con la cultura, es un pastor que no está llevando a cabo su labor, está siendo infiel a aquello que ha sido llamado. Hechos 20 del 28 al 32, se los voy a leer yo. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Quiero que vean lo delicado de la labor pastoral. El Señor nos ha dado al Espíritu Santo y nos ha hecho obispos a los pastores para que podamos pastorear la iglesia de Dios. Y no se queda ahí, sino que esta es una iglesia que fue comprada con su propia sangre. ¿Cuán delicada será esta labor, hermano? No puede ser una labor que se haga con descuido, ni que se haga con desdén. Y dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén
alerta. Los pastores deben de estar alerta. Parte del rol pastoral, y por eso el Salmo 78 es tan crucial en describir la labor de David como pastor, primero literalmente de ovejas, porque su pastorado luego en medio del pueblo de Israel consistiría en lo mismo: proteger a la nación de los lobos, y hacerlo por medio de la palabra, hacerlo por medio de un corazón íntegro. Y lo mismo sucede en la iglesia de Cristo. Los pastores deben de estar alertas, recordando, dice acá, que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Yo quiero que observen lo intenso que es para Pablo el cuidar de la iglesia de Cristo. Él habla de años, de 3 años invertidos, mi hermano, de noche y de día, sin cesar, amonestando a cada uno con lágrimas. Es decir, no cesando en enseñar, amonestando, pero con la enseñanza de la palabra, haciéndolo con el objetivo de que las ovejas sean guiadas a donde Cristo nos está guiando. Es decir, guiados a poder andar en su palabra, a poder ser obedientes como Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y hacerlo para poder un día disfrutar al Señor por siempre en la eternidad, como su pueblo. Y dice el versículo 32, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos. Sí, Pablo encomienda a la iglesia a Dios, pero no se queda ahí. No se queda en un acto místico de venir y hacer una encomienda a Dios. Hay que queden contigo, Señor. Hay ve qué hacer de ellos. Muchas veces hacemos eso, hermano. Y muchas veces tomamos esa actitud con hermanos que vemos que están batallando y que están en situaciones difíciles, que están desobedeciendo al Señor, y nos rendimos. Pero Pablo no solamente encomienda a Dios en un sentido místico, sino que lo hace en un sentido práctico. Dice, y a la palabra de su gracia. Es decir, hay instrucción de Dios que viene a nosotros por su gracia. Por su gracia. Por la gracia del Señor nosotros podemos escuchar esa instrucción. Porque la palabra de Dios nos enseña abundantemente que nosotros, tras haber pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos enseña que no hay ninguno que quiera seguir al Señor. Si el Señor buscaba en medio de la tierra un justo, no encuentra ni siquiera uno. Por ende, la palabra es una palabra que viene a nosotros en gracia. El Señor, por medio de la obra del Espíritu Santo, al recibir nosotros la palabra, obra en nosotros. Y cuando venimos a Él, recibimos un nuevo corazón. Y cuando ya hemos venido a Él y somos miembros de la iglesia, tenemos ese nuevo corazón. Y la apelación por medio de la cual nosotros los pastores podemos enseñar a los miembros es que ustedes, mis hermanos, y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y porque tenemos el Espíritu Santo, la palabra de gracia puede ser eficaz en ustedes. Si no, yo le estoy hablando a piedras, literalmente. Si yo le estuviese hablando a incrédulos, bueno, yo les tengo que hablar el evangelio. Y tiene que suceder un milagro para que ellos vengan a la vida y puedan obedecer al Señor. Pero cuando estamos en la iglesia de Cristo, la palabra de gracia se entiende que es aquella palabra que viene y es aplicada en medio de la gracia de Dios que nos dio nueva vida. Y gloria a Dios por ello. Pablo encomienda a Dios, pero lo hace también a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Y qué hermosa herencia. Todas las cosas en Cristo Jesús, cuando estemos en gloria con Él. Pero esto, mi hermano, es algo que debe de ser hecho por medio de la palabra. Y los pastores deben y tienen la responsabilidad de enseñar la sana doctrina y de estar alertas y de guardar a la iglesia del error, porque no van a faltar, hermanos, aquellos que se van a infiltrar para enseñar errores, para enseñar herejías, para disuadir a la gente sutilmente de la palabra de verdad. Una iglesia que es pastoreada
bajo el pastoreo del buen pastor, es una iglesia que va a tener pastores que cuidan del rebaño, que están observando atentamente aquellas cosas por las cuales las ovejas pueden estar siendo persuadidas. Pastores que están observando falsos evangelios levantarse en medio de la congregación y que son capaces de combatirlos con la palabra de Dios. Y veíamos también que la sumisión a los pastores fomenta la unidad y el orden en la iglesia. Este es un reflejo en los miembros del carácter de Cristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando nosotros venimos y nos sometemos a los pastores, mostramos el mismo sometimiento del Hijo encarnado que tuvo aquel sentir de no tener el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a lo sumo. Y nosotros tenemos la oportunidad, al someternos a nuestra autoridad puesta por Dios a través de los pastores, que entendemos que no representa a estos hombres pecadores, sino que representa a esta dádiva de Dios, de hombres a quienes Él ha santificado, ha escogido para ser como Cristo, para poderle seguir. Nosotros, al someternos a ellos, somos como Cristo. Y los pastores, al también ejercer su pastorado de una manera que honra al Señor, no con autoritarismo, sino en amor, también muestran el carácter de Cristo en medio de la iglesia. Y esto fomenta la unidad. Esta unidad, mi hermano, es primero que nada en Cristo Jesús. Hemos sido unidos a Cristo Jesús. Y al ser unidos a Cristo Jesús, entendemos que aquello que nos vincula es un mismo espíritu. Por ende, cuando empiezan a haber tirones en medio de la iglesia, debemos de apelar siempre a la unidad en Cristo y su palabra. Debemos de nosotros, y lo veíamos también, ser personas que se acercan al tema de la sumisión, al tema de la diferencia que habíamos visto ya en un tema pasado, con mucha humildad, con mucha madurez, con mucho cuidado de la iglesia que Cristo compró con su sangre. Siendo capaces, mis hermanos, de sospechar de nosotros mismos como aquellos que pueden estar siendo anatema en medio de la iglesia. Porque entendemos que estamos tratando con la iglesia del Señor y es un tema delicado. El verdadero creyente, y no solamente los pastores, tiene ese cuidado, mi hermano. Entiende lo importante que es conducirse de una manera bíblica, de una manera espiritual y no carnal en medio de la iglesia. Un verdadero creyente se preocupa por aquello que sus actos pueden producir en otros hermanos, que sus decisiones. Y aquí nos podríamos meter a hablar de muchas cosas, hasta de nuestros perfiles públicos, hermanos, en redes sociales. Usted podría decir, no, pero es un área privada y ahí el Señor no entra. Discúlpeme. Usted ha sido comprado por precio y esa es terminología de esclavitud, de allá por también Éxodo, Levítico. Hemos sido comprados por precio. Tenemos que honrar al Señor con todo lo que nosotros somos. Y eso incluye nuestros perfiles sociales, nuestras actividades públicas. Entonces la sumisión a los pastores muestra este tipo de unidad. Muestra este tipo de entendimiento, que al final no es a un pastor humano, sino que es al príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Cuando esto sucede, hay unidad, y hay unidad que no solamente se trata de una unidad vertical, miembros a pastores, sino que los pastores también comienzan a someterse al Señor y a someterse también a los miembros en todo aquello que el Señor les manda. Habiendo visto estas cosas, vamos a pasar a ver aquello, mis hermanos, de lo cual los miembros son responsables. Los miembros tienen responsabilidades muy importantes en este tema de las relaciones con los pastores y con los líderes. Y los miembros son responsables, mis hermanos, de proteger a la iglesia de la corrupción de sus pastores y de falsos pastores. Este es un tema muy delicado
porque debe de ser un tema que nos lleva a la madurez en Cristo, que nos lleva también a un entendimiento correcto de qué es el nosotros cumplir con esta tarea. No se trata de volvernos inquisidores de los pastores en la iglesia, pero se trata de volvernos unos miembros que les aman y que les aman de tal manera que cuidan de ellos, cuidan de sus vidas, se preocupan por ellos con tierno amor, mis hermanos. Por eso, como primer punto, los miembros de la iglesia deben orar al Señor por sus pastores actuales, por los pastores que Él les ha dado en el presente. Y también debe de orar los miembros por más buenos pastores. Vamos a irnos a Lucas capítulo 10, del versículo 1 al versículo 2. Dice: después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Mis hermanos, si esto se convirtiera en una reunión de liderazgo de iglesia moderna, muy probablemente la frase después de que Jesús hiciera la observación de que la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos, tal vez el interlocutor moderno, en vez de las palabras de Jesús, hubiese dicho: hagamos estrategias, veamos maneras de animar a los hermanos a servir. Comencemos a hacer conciencia en la gente. Miren, todas estas cosas pueden ser importantes. No estoy diciendo que no. Pero ¿cuál es la aproximación que el príncipe de los pastores nos da ante el problema de que la cosecha o la mies es mucha y los obreros son pocos? ¿No les parece interesante que el primer recurso que el Hijo de Dios encarnado, el pastor de los pastores, nos da ante tal situación es: rueguen? ¿Y qué tan devaluada está la oración, mis hermanos? En general, en todos los temas en la iglesia de Cristo. Es doloroso. Pero en este tema, mi hermano, es fundamental. Muchas veces podemos quejarnos de la falta de liderazgo en nuestra iglesia, de las carencias de nuestros pastores actuales, porque, hermano, somos seres humanos, somos pecadores, deberíamos de tener unas calificaciones, las debemos de tener, pero le vamos a fallar. Pero muchas veces esa frustración nos lleva a muchos pensamientos como miembros que no edifican y que llevan a un pensamiento divisivo en lugar de la unidad en Cristo. Y el primer recurso ante el hecho de que hay mucho trabajo por hacer y que hay pocos obreros es que el Señor nos dice: rueguen, por tanto, al Señor de la mies o al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Y eso, mi hermano, debe traducirse en oración por sus pastores actuales. Los que ya tienen, usted no quiere que se desanimen. Usted no quiere que pierdan las fuerzas para poder llevar a cabo la obra del Señor. Usted no quiere que anden en la carne para que en la carne terminen debilitados y vencidos. Usted quiere que anden en el Espíritu. Ore por sus pastores. Y si usted les ve solos, ore también por más obreros y de pronto lo va a levantar usted el Señor. El resultado de la oración lleva a veces algunas salidas que no nos imaginamos. ¿Ya? Es como lo que yo siempre digo: a pedir paciencia. Es lindo eso. Orar paciencia. Esa es esa oración que uno hace como cuando uno va a abrir el chorro
y no tiene agua caliente en la casa, ¿verdad? Es agua helada y uno sabe, hay que bañarse y ahí viene. Lo mismo, usted ora por paciencia, usted sabe que viene la prueba, pero de la misma manera, usted está invitado a orar y no invitado, obligado a orar. Y de la misma manera usted tiene la obligación de orar porque el Señor mande obreros a la mies, por lo que ya están, sean fortalecidos, sostenidos por el Señor, porque el Señor mande obreros a la mies y casualmente aquí estamos nosotros y a usted, ¿quién cree que va a levantar el Señor? Así que vámonos preparando, hermanos. Vamos metiéndonos a la palabra, vamos pidiéndole al Señor que nos ayude. Y esa debe de ser una prioridad. El Señor de la cosecha va a enviar obreros a su cosecha. Ya lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Él va a ser fiel. Lucas 11, del 9 al 13. Hermoso este texto para este contexto. Partimos de la base de que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que haga su obra en la iglesia. Vemos a la iglesia con desánimo, con pocos líderes, con pocos pastores, con pocos servidores. Fíjense lo que dice Lucas 11, versículo 9. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Pero fíjense el contexto, porque no estamos hablando de pedir cualquier burrada, hermano, perdón. Estamos hablando de pedir aquello que es parte del plan de Dios para este mundo, para la salvación de los pecadores. Y dice, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan. ¿Acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? Si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Y aquí se defiende la interpretación que yo les estaba dando de este texto. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Mis hermanos, ese último versículo es muy significativo bíblicamente, porque lo que el Señor está hablando acá y quien tiene en mira en su audiencia es al pueblo de Israel que está esperando la profecía de Joel 2:28. Vienen días, declara el Señor, el que voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Y el Israel del tiempo de Jesús decía, ¿cuándo va a ser ese tiempo? Y Jesús está invitando al pueblo a que pidan, porque el Señor, que es un Padre bueno, si nosotros siendo malos no le damos un escorpión a nuestro hijo que nos pide un huevo, Él nos va a dar a su espíritu si se lo pedimos. Y lo que está haciendo acá es diciendo, el verdadero pueblo de Dios va a recibir las promesas de Dios para que su obra sea cumplida en este mundo. Es decir, la dádiva del Espíritu era una promesa antigua, era la promesa del nuevo pacto. Israel había sido humillado en la carne y necesitaba andar en el Espíritu y Dios lo había prometido. Venían días en los cuales el Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne, pero Israel estaba callado y no oraba. Y el Señor va y le habla al remanente y les recuerda que deben de orar, deben de pedir y se les dará, deben tocar y se les abrirá la puerta. Porque el que pide recibe. Y en efecto hubo un remanente fiel de Israel que pidió y recibió. Si no, pregúntenle a Simeón, quien estaba en el templo cuando en este mismo evangelio, el de Lucas, aparece Jesús para ser presentado y él reconoce al Mesías. Y este hombre se regocija en ver la respuesta de Dios. Muy probablemente él ya no pudo atestiguar mucho más de la vida adulta de Jesús. Pero él era ese pueblo que oraba. Y la pregunta es, ¿nosotros somos ese pueblo que ora? Porque si no somos ese pueblo que ora, nosotros estamos estancando a la iglesia. Y debemos de orar, hablando específicamente en este punto, porque el Señor
Nos envía su Espíritu Santo a través de pastores llenos del Espíritu Santo. Si nosotros no estamos orando, no podemos esperar recibir. Si nosotros no estamos tocando a la puerta, no podemos esperar que se nos abra. El que pide es el que recibe. Y el Señor no nos va a negar si nosotros le pedimos la obra de su Espíritu Santo para gloria del Padre en Cristo Jesús en medio de su iglesia. No nos lo va a negar. Nosotros somos malos y sabemos dar buenas dádivas. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Él nos va a dar, mi hermano, buenos pastores. Él va a santificar a los pastores que ya están en la iglesia y aparte nos va a proveer de nuevos pastores, nuevos líderes, nuevos servidores. Va a bendecir a su iglesia y le va a proveer. Cualquiera podría decir, bueno, pero este era un Israel raquítico, un Israel incrédulo. Terminaron clavando a Jesús. Bueno, de ese gran pecado surgió nuestra redención. Sin un Jesús crucificado, no tenemos un Jesús resucitado, no tenemos nuestra nueva vida. La provisión para ese pueblo que clamaba estaba enfrente de ellos. Y el Señor quiere obrar de esa manera en medio de nosotros. La oración es importante, mi hermano. Hebreos 13, del 18 al 21, es un texto muy, pero muy importante. Dice el autor de Hebreo, Pablo directamente, como deseen. Dice, oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Mi hermano, y eso creo que es vital. Y creo que acá está el pastor René, está el pastor Jonathan, y nos unimos en decirle lo mismo. Nosotros no estamos acá de verdad pensando en, bueno, existen tales pastores, créanme que sí, ¿verdad? Pero yo tengo la total confianza de que nosotros en particular no estamos acá viendo cómo les torcemos la escritura para engañarlos. Nosotros no estamos acá detrás de un bien material, créanmelo. Entonces nosotros, como dice acá el autor de Hebreos, confiamos en que tenemos una buena conciencia, pero no podemos atenernos a eso, mi hermano. Y fíjense lo que dice, deseando conducirnos honradamente en todo. Es más, les exhorto a hacer esto a fin de que yo sea restituido muy pronto. ¿Qué le está exhortando el autor de Hebreos? A orar. Para que él, como un siervo aprobado, pueda ser restituido pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. La oración es la que antecede la aptitud tanto de los pastores como de los miembros y de la iglesia. Cuando usted ora, el Señor hace apto a los pastores. Ellos piensan que se conducen con una buena conciencia. Sin embargo, pueden estar equivocados. Entonces, ore por ellos. Ore por nosotros. Nosotros queremos hacer lo mejor, pero podemos equivocarnos. Ore por nosotros. Y al usted orar, el Señor va a proveerle a hombres de Dios. Y no solo le va a proveer a hombres de Dios, sino que lo va a hacer apto para toda buena obra, para hacer la voluntad de Dios. Dice, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ves lo importante que es la oración, mi hermano, cuando hablamos de este tema? Como miembros de la iglesia debemos de orar por aquellos que están en autoridad sobre nosotros en la iglesia. Debemos de orar por sus vidas. Debemos de orar por las preocupaciones que podamos tener. Si hay algo en nosotros, en nuestras mentes, pensamos que tal cual como está diciendo aquel autor de Hebreos, estamos confiamos que tenemos una buena conciencia, pero a usted le preocupa que tal vez no, que tal vez sus pastores no la tienen. La invitación es oren. Oremos. Si hay pocos servidores, si hay pocos líderes, si hay pocos pastores, ¿cuál es el mandato de Jesús? Rueguen al Señor de la cosecha que envíe obreros. Y mis hermanos, si nosotros le pedimos, tocamos, llamamos,
el Señor no nos va a negar a su Espíritu. No nos va a negar a hombres de Dios llenos del Espíritu para liderar a su iglesia. Como un segundo punto, mi hermano, los miembros de la iglesia deben de también ser capaces de reconocer conductas y pecados en sus pastores para exhortarlos. Ojo, que esa palabra es importante. En amor. Muchas veces los miembros toman una actitud hacia los pastores de servicio al cliente, como si fuese, no, hombre, que este pastor aquí está fallando, te lo vamos a agarrar y lo vamos a poner. Y sí, en un sentido es verdad. Debemos de ser puestos en cintura por medio de la palabra, pero lo hacemos en el vínculo que ya mencionamos, que es Jesucristo, a quien sea toda la gloria, como dice el autor de Hebreos. Cuando lo hacemos en ese vínculo y entendemos que somos un mismo cuerpo, lo tratamos con cuidado. Volviendo al ejemplo del cuerpo, usted sabe que hay un problema en el cuerpo y sobre todo si es en la cabeza, lo menos que usted va a querer hacer es meterse un cachetazo en la cara. Es ilógico. La metáfora del cuerpo es utilizada muy intencionalmente en la escritura porque va más allá de ser una metáfora. Es muy real en muchos sentidos. Cuando hay problemas en la cabeza deben de ser tratados con mucha más delicadeza y mucho más amor. ¿No me cree? Vaya a ver su cuerpo. Hay que tratar con cuidado todo el cuerpo. El dedo chiquito, ese, híjole, lo tratamos con un gran cuidado. Pero yo le aseguro que usted, si tiene una basura en el ojo, usted no se mete un dedazo. A no ser que sea masoquista. ¿Puede haber basura en el ojo que está en la cabeza? Sí, puede haber. Pero lo debemos de hacer con mucha delicadeza y con mucho amor. Gálatas 6, del 1 al 2. Me encanta la forma en la que Pablo apela acá a aquellos que van a exhortar. Porque al final este es un desafío a la madurez. Dice, hermanos, y ojo, el término acá sigue interactuando con el texto que tenemos como texto central, que es Deuteronomio 17. Estamos hablando y presuponiendo que somos, ¿qué? Hermanos. Aquí no estamos hablando de incrédulos. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son, ¿qué? Espirituales. Esto podríamos tomarlo como sarcasmo, pero no es eso. Es un reto a la madurez. Ustedes que son espirituales, y si no lo son, deberían de serlo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes que son espirituales, es decir, aquellos que andan en el espíritu y no satisfacen los deseos de la carne. Que el deseo de la carne, ante sorprender a alguien en una falta, adivinen qué es: contiendas, griteríos, pleitos, iras. Puede irse allá a Gálatas, 5:19. Las obras de la carne que son manifiestas. Pero cuando usted es espiritual, usted fructifica de una manera. Y es, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Mirándote a ti mismo. Es decir, yo ya dejo de tener la perspectiva de servicio al cliente en la iglesia. Y yo comienzo a ver que el pastor es como verme a mí mismo. Porque él no es un papa, no es una estructura por encima en un sentido jerárquico. Es alguien provisto por Dios para liderar, gobernar a su iglesia, pero es un hermano, es uno entre sus hermanos. Mirándote a ti mismo. ¿Cuántas veces vemos a los pastores como mirándonos a nosotros mismos? Yo les hago esa pregunta objetivamente. Bien difícil. Y eso es porque traemos unas bases incorrectas sobre lo que es ser pastor y lo que es ser miembro de la iglesia. Y evadimos la responsabilidad y vemos al pastor como una especie de semidios que si no funciona hay que puyarlo. Mi hermano, véase en sus pastores como usted mismo. No sea que tú también seas
tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Usted cree que están excluidos los pastores de este texto? No. ¿Debe usted llevar las cargas de los pastores así como los pastores llevan sus cargas, mi hermano? Sí. Y lo dice la palabra. Y si usted no lo hace, está en desobediencia. Lo siento. Es lo que dice la palabra del Señor. Y es el mandato para todo creyente. Si su pastor está cargado, usted tiene la obligación de llevar las cargas de su pastor también. Y de esa manera usted cumple la ley de Cristo. Es decir, obedece a Cristo, obedece la ley, anda en perfecta obediencia a Dios y usted tiene paz para con Dios. Usted es alguien que muestra a Cristo. Entonces reconocemos, mi hermano, las conductas y pecados en los pastores, pero lo hacemos con el objetivo de llevar sus cargas, con el objetivo de ser para ellos una bendición, de poderla señalar en amor, de poder edificar. Y esto, mi hermano, requiere que nosotros seamos espirituales. Es decir, que haya en nosotros el fruto del Espíritu para poder con madurez tratar a nuestros pastores cuando ellos flaquean. Esto requiere la palabra de Dios porque es algo muy delicado venir y establecer un juicio propio cuando vamos a hablar, no digamos solo con los pastores, con cualquier miembro de la iglesia de Cristo. Si yo vengo con corazonadas, con impresiones propias, con mi propio estándar de justicia a querer edificar, yo puedo estar causando división, mi hermano. Y hacerlo bajo un estándar que no es la Biblia, que no es el mandato de Dios y que constituye desobediencia al Señor. Pero en todo aquello que concierne a la palabra de Dios, debemos de ser edificados los unos a los otros y tenemos esa obligación. Ustedes que son espirituales, nos dice Pablo a todos, pastores y miembros. La tarea es ser espirituales. ¿Cómo vamos a ser espirituales? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Y el oír? ¿Qué cosa? La palabra de Dios, mi hermano. Usted no puede ser alguien que anda en el Espíritu si usted no escucha la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Solo de esa manera usted va a andar en el Espíritu de Cristo. Si no, usted va a andar en la carne. Tercero, los miembros de la iglesia, mi hermano, deben de ser capaces de observar conductas y pecados que descalifiquen a sus pastores. Y en negativo, porque esto que he dicho acá podría quedarse ahí, pero en negativo, negando esta afirmación, también podemos decir, también deben de ser capaces de observar aquellas conductas que les aprueben y que les hagan dignos de ser pastores de la grey. Un pueblo que no es capaz de identificar esto es, con toda seguridad, mi hermano, un pueblo que no está en la palabra y que con toda seguridad también es un falso pueblo de Dios. Entonces, habla mucho de la iglesia de Cristo, el no ser capaces de observar conductas y pecados que descalifiquen a los pastores o que, por el contrario, sean las calificaciones correctas para que estos sean pastores que honran al Señor, que actúan en medio de la iglesia como aquellos que son verdaderos representantes del pastor supremo, que es Cristo Jesús. Yo quiero que primero que nada nos vayamos a 1 Timoteo 5, del 19 al 20. Y veamos lo delicado que es este punto. Dice Pablo en 1 Timoteo 5, del 19 al 20. No admitas acusación contra un anciano o contra un pastor, a menos de que haya 2 o 3 testigos. Mi hermano, estos 2 o 3 testigos deben ser testigos aprobados, testigos dignos de confianza.
Es decir, cuando nosotros vamos a traer una acusación sobre descalificación, debemos de ser profundamente bíblicos. Se espera que un pueblo que puede identificar a un falso pastor sea un pueblo que está tomando como base, mi hermano, nada más y nada menos que la Escritura, y lo está haciendo delante de 2 o 3 testigos, porque el afán acá es probar que de verdad el Señor está siendo honrado en mostrar un pecado que descalifique a un pastor. Es algo delicado y por eso no se admite una acusación que sea, como les decía antes, una corazonada, que sea una sospecha, que sea un me cae mal. Esto es algo serio. Estamos hablando del cuerpo de Cristo y estamos hablando de algo que concierne a la santidad en medio del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, nosotros lo hacemos con mucho cuidado. Y lo hacemos también en amor. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo 20. A los que continúan en pecado. Y aquí estamos hablando ya de un pastor descalificado. Y aún aquí hay amor. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de no pecar. Es decir, el objetivo acá es la restauración. El objetivo acá es la reconciliación. Que haya temor por pecar, pero que haya sobre todas las cosas temor del Señor. Mis hermanos, es un tema delicado, pero es un tema que le concierne a los miembros. Si una membresía, mis hermanos, tiene lobos por pastores, no puede eximirse la responsabilidad. Y esto es algo que debemos de enseñar para la vida práctica de gracia y verdad. ¿Por qué? Porque queremos que nuestra iglesia sea una iglesia que representa fielmente la iglesia de Cristo. Y lo digo esto con temor y temblor, parado acá, pero lo digo entendiendo la importancia de que lo cumplamos. Es importante que los miembros sean capaces de observar estas cosas, que también los miembros sean capaces de observar cuando un hombre escogido por Dios, como leíamos de David, ha sido levantado por el Señor para poder liderar a su iglesia, para poderla pastorear. Cuando eso sucede, mi hermano, es una iglesia espiritual la que va a venir y levantar a un hombre así. Pero una iglesia con comezón de oír va a levantar un lobo. Y eso nos debe de llevar a la reflexión a cada uno de nosotros. ¿Es la base de nuestra fe la verdadera palabra de Dios o es un remix evangélico de ideas que me gustan? Porque si es eso, mi corazón va a ser seducido por el pecado y cuando yo vea a un pastor en pecado, lo que voy a hacer es que me voy a sentir bien acompañado. Ese pastor en pecado se va a volver para mí, bienvenida hermana, se va a volver para mí una buena compañía. Pero el pastor también. Si el pastor es adúltero y de pronto a mí se me cruza un adulterio, pero el pastor también. Si yo empiezo a robar, pero el pastor es deshonesto y se roba las finanzas de la iglesia, pero el pastor también. Y empezamos a ver todas estas situaciones y empezamos a notar y empezamos a sentirnos cómodos. ¿Saben? Porque la corrupción no solo está en los pastores, más bien la comezón de oír ha amontonado en este tipo de iglesias a estos falsos maestros que van a predicar todo lo que sus pecaminosos corazones quieren escuchar. Por ende, esta es una obligación que los miembros tienen en su relación con los líderes y con los pastores. Y quiero que hagamos un ejercicio bíblico
bien interesante para que usted vea cómo es trascendental el pueblo que recibe una autoridad y que esa autoridad es totalmente coherente con lo que ese pueblo es. Hemos estado leyendo Deuteronomio 17, del 14 al 20, y hemos hecho un cuadrito comparativo entre ese texto que yo la semana pasada les decía, es un texto que para muchos es extraño porque es, hey, pero no entiendo, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel tenga un rey como las naciones vecinas, sea algo bendecido por Dios? Ahí dejamos esa pregunta en el aire el jueves pasado. Y yo les decía, todo el lenguaje del autor, tanto Espíritu Santo como Moisés, el autor humano, indican que Dios aprueba a este rey, a este hombre puesto en medio de sus hermanos. Pero nosotros, que hemos crecido tal vez en un contexto de enseñanza bíblica, hemos conocido la historia de un rey, que fue el primero que pidió Israel. Y vimos que cuando Israel viene y pide a un rey, la connotación es totalmente negativa. Y Dios dice, me han rechazado a mí. Entonces nos quedamos, ¿qué quiere Dios? ¿Quiere que haya un rey o no quiere que haya un rey aparte de él? Deuteronomio 17 nos deja claro que la intención de Dios para su pueblo es que hayan hombres que puedan gobernar al pueblo de Dios. Ahora bien, lo que determina todo es cuál pueblo está escogiendo cuál rey. Y eso nos debe de llevar a una exploración, mi hermano, de nosotros como iglesia. ¿Quiénes somos? ¿Y qué pastores estamos levantando? Fíjense lo que dice el versículo 15 de Deuteronomio 17. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. ¿Qué decía el Salmo 78 de David? Que era aquel quien Dios escogió, mi escogido, para ser el rey. A uno de entre tus hermanos. Hermanos, entiéndase, aquellos que son el pueblo de Dios. Aquellos que toman la palabra de Dios por la palabra viva, por la palabra de verdad. Y dice, pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Es decir, el entendimiento es, el Señor aprueba, bendice que cuando Israel haya entrado a la tierra que el Señor le da para poseerla, ciertamente va a poner sobre sí a un rey, al que el Señor escoja. Va a haber alguien que guíe al pueblo, que pastorea al pueblo. Pero luego tenemos el primer libro de Samuel, capítulo 8, del 11 al 18. Y fíjense lo que dice la primera parte del versículo 11. Así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. 2 puntos y lo voy a dejar, es un corte bien macheteado, pero quiero que lo veamos. 2 puntos, tomará a sus hijos. El primero es un rey que va a ser un hermano. Eso implica un vínculo de unidad con Dios, de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, al prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Esa es la ley. Pero en contraste tenemos a un tipo que es un extranjero, literalmente. ¿Qué hace este rey que va a reinar sobre Israel? Va a tomar a sus hijos, como lo haría
una nación extranjera, va a ser un déspota, va a ser alguien que no perdona al rebaño. Vemos el contraste entre lo que está diciendo Dios en Deuteronomio 17 y la advertencia que Dios le está dando al pueblo pecador de Israel en el primer libro de Samuel, capítulo 8. ¿Cuál es el contexto de este pueblo? Aún los hijos de Samuel andaban en pecado. Israel era una nación pecadora y la necesidad y el deseo de ellos tener un rey era ser una nación pagana como sus vecinos. Por ende, el Señor le dice a Samuel, no te han rechazado a ti, a mí me han rechazado. Es decir, la nación pagana va a traer sobre sí líderes y pastores paganos. Y por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios, como miembros de la iglesia de Cristo, seamos la verdadera iglesia de Dios. Porque solamente así vamos a tener a uno de entre nuestros hermanos como aquel que gobierna la casa de Dios, como aquellos que gobiernan la casa de Dios. Pero este rey se va a comportar como un extranjero. El rey que reinará sobre el pueblo de Israel no fue otro más que Saúl, y eso lo vemos más adelante. Cuando ya encontramos que se desenvuelve la historia, es Saúl. Interesantemente, mi hermano, y si usted lee su Biblia, Saúl era un benjaminita. Y para ustedes podrá ser bueno, pero es un hermano, porque es una tribu de Israel. Pero acá en Primera de Samuel tiene una carga contextual bien fuerte el ser benjaminita. Si usted lee Jueces 19, y no nos vamos a meter ahí, porque si nos metemos ahí, no terminamos hoy. Pero si usted lee Jueces 19, usted va a hallar una historia terrible de un levita de la tribu de Efraín, que su mujer le había sido infiel y se había ido a Belén, y él decide en un acto de falso redentor ir tras ella y reconquistarla. Vuelve a Belén, se encuentra con su suegro, le pide a su hija, el suegro le da posada un día, 2 días, luego él decide moverse, decide evitar la ciudad de los jebuseos, que es Jerusalén. Quisiera meterme ahí, pero no me voy a meter ahí. Y decide irse a meter a una ciudad de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Y en esta ciudad, él se tiene que ir a la plaza porque nadie lo recibe. Y un anciano le da posada. Y lo que sucede acá en los siguientes eventos es terrible. Se levantan los hombres de esta ciudad, de Gibea, de Benjamín, y empiezan a buscar a este hombre, a este levita que ha venido a la casa de este anciano de la ciudad para decir, queremos acostarnos con él. ¿A qué le recuerda eso? Sodoma y Gomorra, es decir, las naciones paganas, los extranjeros. ¿Se da cuenta? Y estos benjaminitas comienzan como en aquella historia de Lot a pedir acostarse con el levita. Y lo que hacen el anciano y el levita, para no hacer larga la historia, es entregarle a la hija del anciano y a la concubina del levita, que él había ido supuestamente a redimir. Este es un anticristo, quiero que lo vea. Y agarra a la mujer que había venido a redimir y se la entrega a estos hombres de Gibea, y ellos la violaron por toda una noche, de tal manera que al día siguiente ella amaneció muerta. Este levita lo que hace es que toma el cuerpo de esta mujer y lo parte en 12 piezas para enviarlo a las 12 tribus de Israel. Y se levantó una indignación en Israel porque se había hecho una gran maldad. Y cuando ustedes leen las consecuencias que vinieron sobre la tribu de Benjamín, la tribu de Benjamín fue tratada como una nación cananea. Es decir, la manera en la cual el resto de las tribus trataron a Benjamín fue incendiando las ciudades hasta que no quedara nada. Nos transportamos a 1 Samuel capítulo 8.
¿No cree usted que es significativo que el rey que iba a ser levantado sobre Israel es un benjaminita? ¿Sabe por qué? Porque era el rey que representaba el carácter de la nación. Porque era el rey que representaba el pueblo que estaba pidiendo un rey. Y de esa nación el Señor dice, no te han rechazado a ti, Samuel, sino que me han rechazado a mí. Y les vas a decir esto, así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos. Va a ser un déspota. Se va a comportar como un cananeo. Luego dice el versículo 16 de Deuteronomio 17. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. Es decir, estamos viendo un rey que no está buscando multiplicar sus posesiones, ni que tampoco está poniendo su confianza en caballos ni en carros para volver a Egipto. Que después vemos nosotros en los reyes, que hay alguno que otro rey que busca apoyo en los carros de Egipto para enfrentar a sus enemigos. No es casualidad. Pero el rey en el cual el Señor se complace no va a tener muchos caballos y no van a volver a Egipto para tener a muchos caballos. Es un rey que confía en el Señor, es un rey que está contento con la provisión que el Señor le ha dado, que cree que el Señor es su protector, que cree que el Señor es su proveedor. Pero ahora quiero que ustedes vean del versículo 11, segunda parte, de primera de Samuel 8, al versículo 12, cómo va a ser el rey que Dios le da a la nación pagana. Dice, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros reales. El rey nombrará para su servicio jefes de 1000 y de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas, y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. ¿Se está dando cuenta usted de la disonancia? El rey pagano, este rey benjaminita, está buscando saciarse a sí mismo, pastorearse a sí mismo, el lenguaje de Ezequiel 34. Y un pueblo que no es el verdadero pueblo de Dios va a traer este tipo de rey o de pastor que lo primero que va a velar es por sí mismo, por sus riquezas, por asegurarse que está protegido, que tiene carros, que su imagen sea exaltada a costa del bienestar del pueblo. Seguimos, volvemos a Deuteronomio 17, ahora la primera parte del versículo 17. Este es el rey que Dios aprueba. Dice, tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. La infidelidad, el tener muchas mujeres, contrario al orden de Dios en la creación, está ligado con un corazón desviado del Señor. Así de sencillo. Donde hay adulterio, hay un corazón desviado del Señor. Y por eso el rey que Dios aprueba, el pastor que Dios aprueba, es un pastor que no es un adúltero. Es un pastor que gobierna bien su casa, pero que es marido de una sola mujer. Si no, su corazón está desviado. No puede pastorear la iglesia del Señor. Contraste, primera de Samuel 8, el rey de la nación pagana. Dice el versículo 13, también tomará a sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Es decir, este rey es un rey adúltero, es un rey servil, es un pastor que no es fiel a la iglesia
de Dios que no va a ser fiel a su esposa, que no va a ser fiel a la palabra de Dios. Y que va a buscar todas estas relaciones de adulterio, no necesariamente con mujeres nada más, sino de adulterio espiritual, las va a buscar para su beneficio, para sus perfumistas, para sus cocineras, para sus panaderas, para todo lo que al final edifique su idólatra corazón. Pero ojo, este es el rey que ha pedido la nación pagana y que ha rechazado al Señor. Seguimos. Deuteronomio 17. Segunda parte del versículo 17 hasta el versículo 20, primera parte. Fíjese lo que dice sobre el rey que aprueba el Señor. Dice, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda. Mi hermano, esto lo que le está mostrando a ustedes que no va a tener grandes cantidades de plata y de oro, porque la plata y el oro para este hombre va a ser la palabra de Dios. Esa es su riqueza. La riqueza del pastor aprobado es la palabra de Dios que habla de Jesucristo. Y esto va a hacer que este sea un hombre que teme al Señor, que observa cuidadosamente las palabras de esta ley y su corazón no se va a elevar sobre sus hermanos. Pero en contraste, 1 Samuel 8, mira lo que elige la nación pagana del 14 al 17. Les tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos y de sus olivares, y se lo dará a sus siervos. De su grano y de sus viñas tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Les tomará también sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y los usará para su servicio. De sus rebaños tomará el diezmo, y ustedes mismos vendrán a ser sus siervos. ¿Dónde aparece la palabra de Dios acá? ¿Dónde está la escritura? En ningún lado. ¿Sabe cuál es el tesoro de este hombre? El tesoro de este hombre es saciar su pecaminoso corazón de todos sus deseos y tomar al pueblo como su objeto de enriquecimiento. Pero ojo, mi hermano y mi hermana, si tenemos ese tipo de pastor, no podemos desligarnos que hemos sido nosotros quienes le hemos prestado oídos con nuestra comezón de oír y quienes hemos levantado a este falso profeta, este falso maestro en medio de nosotros. La palabra de Dios no ocupa ningún lugar en la vida de este hombre. Por ende, mi hermano, usted debe, como miembro de la iglesia, de anhelar pastores que en la ley del Señor esté su delicia y que medite en ella de día y de noche, que lo primero que haga al venir a este, entre comillas, trono, que es el liderazgo dentro de la iglesia, sea tener una copia de la ley para andar conforme a esta ley, para que su corazón tampoco se enaltezca en contra de sus hermanos. Pero si esto no es así, mis hermanos, lo que vamos a tener es pastores falsos, déspotas, que lo que van a hacer es enriquecerse de los miembros de la iglesia, utilizarlos, saciarse ellos mismos de las riquezas que su corazón idólatra les pide. Y el pueblo termina sufriendo las consecuencias de su misma maldad y de su misma idolatría. Y finalizando la comparación, Deuteronomio 17
20, la segunda parte del versículo dice, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. La palabra de Dios es el tesoro de los buenos pastores, y cuando hay buenos pastores es una finalidad, mi hermano, que estos hombres que Dios ha dado prolonguen sus días. El pueblo anhela a estos hombres. Cuando se mueren son verdaderamente extrañados por lo que ellos hacían en la palabra de Dios, y el pueblo anhela que vengan hijos de ellos, no necesariamente hijos literales, pero hijos en la palabra, que vengan aquellos que secunden la obra. Murió este hombre de Dios, pero acá están otros que se han levantado. Y como han estado en la palabra, se van a prolongar los días de su reino, él y sus hijos en medio de Israel, en medio del pueblo de Dios. Pastores que representan al buen pastor prolongan sus días en medio del pueblo de Dios, porque también prolongan ellos los días de la iglesia de Cristo. Pero el contraste en primer libro de Samuel 11:18 es dolorosísimo. Por un lado, con el buen pastor, el pueblo dice, hey, es un bien que se prolonguen sus días. Sin embargo, la nación pagana que ha levantado un rey en lugar de Dios, le va a pasar esto, dice, ese día clamarán por causa de su rey, a quien escogieron. Y yo quiero que vean la terminología. No es como dice en Deuteronomio 17:15, que él iba a escoger, que Dios iba a escoger, sino el rey a quien ustedes escogieron para ustedes. Pero el Señor no les responderá en ese día. Mis hermanos, ¿qué hace la diferencia en estos dos textos? La palabra de Dios, pero hay algo bien importante. La palabra de Dios en los corazones y obedecida antes que se establezcan estos pastores, ¿saben quiénes? En el pueblo de Dios. La diferencia es, el pueblo de Dios de Deuteronomio 17 es el pueblo que Dios ordenaba que debía de existir. Un pueblo que le amara con todo su corazón. ¿Y sabe cuál es el pueblo del primer libro de Samuel capítulo 8? Es el pueblo que resultó ser en la carne Israel, que se volvió tal cual eran sus naciones vecinas, una nación pagana que terminó escogiendo para sí un rey, un pastor pagano que no perdonó a las ovejas. Y luego, mi hermano, usted puede leer la historia de Saúl y darse cuenta que las consecuencias fueron reales. La desobediencia de Israel trajo la destrucción de la nación. Mis hermanos, nosotros como miembros tenemos esta responsabilidad. Para que haya alguien en el pastorado, tiene que haber un pueblo que lo afirma. Tiene que haber un pueblo que lo aprueba. Y si nosotros estamos en el pastorado, mi hermano, nosotros debemos de con temor y temblor obedecer al Señor. Pero ustedes también deben de ser unos miembros que tienen la palabra de Dios en sus corazones, que aman al Señor su Dios por sobre todas las cosas y que son capaces de ver y darse cuenta si están teniendo pastores bíblicos, pastores que representan al buen pastor, o si lo que tienen, por el contrario, son falsos pastores, tal cual ese rey descrito en el primer libro de Samuel, capítulo 8. La diferencia de Deuteronomio 17 y primer libro de Samuel 8 es qué pueblo está levantando qué rey. El pueblo verdadero de Dios recibe el rey que Dios escogió.
La iglesia, traduciéndolo allá al nuevo pacto, la iglesia verdadera de Cristo va a recibir por pastores a aquellos que Dios ha escogido, aquellos que tienen el llamado de Dios. Pero la falsa iglesia de Cristo va a escoger para sí falsos pastores conforme a sus corazones pecaminosos, conforme a su comezón de oír. Y los responsables somos nosotros. Y acá, mi hermano, nos identificamos como iglesia de Cristo, nos identificamos como el pueblo de Dios o nos identificamos como cananeos. Y esto es bien delicado. Delicado en ambas vías. Delicado para el que está aquí parado y delicado para usted, mi hermano. Para cada miembro de la iglesia. Si nosotros somos incautos en cuanto a estos temas, mi hermano, estamos en serio peligro. Y el llamado es, tanto para los pastores, sí, porque ya lo habíamos visto el jueves pasado, pero en este caso para los miembros de la iglesia, hacer una verdadera iglesia de Dios en Cristo Jesús. Una iglesia que anda en la palabra del Señor y anda en el Espíritu, mi hermano. Que son verdaderos hombres y mujeres espirituales. De lo contrario, estamos en serios problemas. Mis hermanos, no vamos a poder identificar buenos líderes y buenos pastores si no estamos en la palabra, si no estamos en oración, si no somos aquellos que son imitadores de Dios como hijos amados. Es imposible. Y esta es una exhortación a que nosotros como miembros de la iglesia hagamos nuestra labor en nuestras disciplinas espirituales, lo que nos corresponde, para que cada uno de nosotros como miembros de un cuerpo podamos ser de edificación para la iglesia. Y finalmente, mi hermano, como último punto, los miembros de la iglesia deben de ser capaces de identificar y rechazar falsos evangelios. Mis hermanos, esto también pasa por lo anterior. Para yo poder rechazar un falso evangelio, ¿qué necesito conocer? La palabra de Dios y el verdadero evangelio. Si yo no conozco la palabra de Dios y el verdadero evangelio, y encima no lo he recibido, no lo he aceptado, sino que estoy luchando contra el evangelio porque quiero de alguna manera salir yo glorificado en mis obras de la carne. Si eso sucede, yo voy a estar abierto a las seductoras palabras de un falso evangelio. A las seductoras palabras de un evangelio de la carne, de un evangelio de las obras. Fíjense lo que dice Gálatas 1, del 6 al 9. Y esta es otra vez una exhortación al pueblo, los Gálatas. Mira lo que dice la palabra de Dios. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Mis hermanos, esto es central. Debemos de ser una iglesia que reconoce el evangelio de Cristo Jesús, del Hijo de Dios que vino a salvar lo que se había perdido. Del entendimiento de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero que Dios muestra su amor en que siendo nosotros pecadores,
Cristo murió por nosotros. El Hijo de Dios murió por nosotros. El justo por los pecadores. Que todo aquel que cree no se va a perder, pero va a tener vida eterna. Ese mensaje de verdad, de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ese mensaje del verdadero evangelio de Jesucristo debe de estar presente en nosotros para que nosotros podamos observar los falsos evangelios predicados allá afuera en el mundo. Evangelios que siempre tienen que ver, mis hermanos, con la falsa capacidad del hombre en la carne de acceder a Dios. Mi hermano, usted debe de afirmar el verdadero evangelio y entender que usted es un pecador que ha sido salvo por gracia, por medio de la obra completa de Cristo Jesús y no por ninguna obra de justicia que usted jamás haya podido hacer, porque usted no es capaz de complacer a Dios. Sin embargo, el Señor le ha salvado a usted por medio de Jesucristo, el justo, quien vivió rectamente en obediencia cuando usted vivió en desobediencia, que murió para pagar el precio del pecado que usted debió haber pagado, que resucitó al tercer día para vencer a la muerte que a usted lo había vencido, para que usted pueda habitar para siempre con el Señor. Ese es el único verdadero evangelio, la venida del Hijo de Dios al mundo a salvar a los pecadores y a reinar con ellos por siempre, eternamente. Cualquier desviación de esa debería de ser detectada por los miembros de la iglesia y rechazada. Y deberían de ser los miembros de la iglesia capaces de observar estas desviaciones también en sus pastores. Primera de Juan 4, del 1 al 3, y con esto vamos a ir cerrando. Dice Primera de Juan 4, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. ¿Cómo se pueden probar los espíritus? Mucha gente que agarra versículos así de piquetón, ¿verdad? Piensan que hay una técnica mística de probar espíritus. ¿Cómo se prueban los espíritus, mi hermano? ¿Usted cree que se prueba a través de algún tipo de mantra, algún tipo de meditación? No. Los falsos espíritus se corresponden con falsos profetas, con falsos mensajeros. Y para poder yo probarlos necesito haber escuchado la palabra de Dios que viene dada a través de Moisés, los profetas, y que hoy en estos últimos días se nos ha hablado por medio del Hijo, a quien el Señor constituyó heredero de todas las cosas. Usted tiene, ¿sabe qué? La palabra de Dios. Y de esa manera usted pruebe los espíritus para ver si estos son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y mi hermano, usted no quiere un falso profeta en su iglesia, predicando, enseñando falsedades. Usted necesita ser capaz de probar a todo espíritu, y para poderlo probar, usted necesita la palabra revelada, inspirada, infalible de Dios. Necesita conocerla, necesita estudiarla, necesita amarla y necesita identificar cuando está siendo contradicha. De esa manera son probados los espíritus, son expuestos los falsos profetas que han salido en el mundo. Y dice el versículo 2, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esa confesión está cargada teológicamente. No tengo tiempo para exponerla. Pero ¿sabe qué? Sí tengo tiempo para dejársela de tarea. No es algo superficial. El poder confesar que Jesucristo, que el Mesías, es Dios mismo, ha venido en la carne
Eso requiere que usted se vaya e interiorice en las verdades de las Escrituras para poderlo afirmar. Y todo espíritu que no confiese a Jesús no es de Dios. No se trata de que aparece alguien y diga, yo creo en Jesús, pero hay gente que tiene un Jesús y dicen que es el de la Biblia y es un demonio, hermanos. Si no es el Jesús que la Biblia expone de pasta a pasta, ese es un falso, es un ídolo y es un demonio. Todo espíritu que no confiesa a Jesús, es decir, al Jesús que enseñan de pasta a pasta las Escrituras, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mis hermanos, el espíritu del anticristo no requiere de una película de Left Behind para que usted lo vea. Puede estar bien cerca de usted aquí y ahora. Si usted no es un creyente bíblico, si usted no sabe quién es este Cristo que le salvó y que vino en la carne y no entiende las implicaciones de esta verdad del evangelio, usted está en peligro de creer a todo espíritu. Y esa no es la voluntad de Dios para los miembros de la iglesia. Usted tiene la tarea de ser capaz de probar los espíritus para ver si son de Dios. Usted tiene esa obligación, mi hermano. Y no la puede llevar a cabo si usted no es un creyente bíblico que está en la palabra de Dios. Y si usted no es ese creyente bíblico, los espíritus que no vienen de Dios, el espíritu del anticristo, se va a colar por nuestras puertas y se va a parar en el púlpito y nos va a predicar un falso evangelio. La responsabilidad recae sí en los pastores, pero por sobre todas las cosas, en el pueblo de Dios, que debería de amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Mis hermanos, tenemos una gran responsabilidad y debemos de ejercerla. En nuestra relación con los líderes, no somos pasivos, sino que somos más bien responsables de los líderes que tenemos. Los miembros de la iglesia deben de obedecer a los pastores, es verdad. Pero cuando estos, mi hermano, son puestos por Dios e imitan a Cristo, aun cuando no están exentos de pecar. De este lado de la gloria, usted no va a tener pastores glorificados. Más allá del pastor de los pastores que está sentado a la diestra de Dios y está en cuerpo glorificado, él sí. Pero por lo demás, todos los que estamos acá somos pecadores en necesidad de nuestra glorificación final, siendo santificados junto con usted. Si usted obedece a pastores que buscan imitar a Cristo, esto va a promover no solamente una sana enseñanza, porque la sana enseñanza puede estar ahí, pero no ser atendida. Pero va a promover que haya unidad dentro de la iglesia y va a permitir que los miembros vivan y muestren el carácter de Cristo. Cuando hay unidad en la iglesia, el carácter de Cristo es mostrado, sí o sí, porque nosotros estamos acá como pecadores en necesidad de perdonarnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros, de someternos los unos a los otros en el temor del Señor. El carácter de Cristo es mostrado en la unidad que viene de nosotros someternos al Señor y someternos a las autoridades que Dios ha puesto en medio de nosotros. Los miembros que obedecen a pastores puestos por Dios, mi hermano, deben ser miembros capaces de corregir a estos pastores y hacerlo en amor. También debe de ser capaces de identificar cuando un falso pastor se ha introducido en el rebaño. Todas estas, mi hermano, son responsabilidades que, si bien es cierto, los pastores debemos atender con la palabra, con la guianza que les damos, pero recaen sobre cada uno de nosotros como miembros. Y no debemos de ser negligentes en no estar preparados para aquello que el Señor nos ha mandado. Si nosotros somos una iglesia que entierra el talento que Dios nos ha dado, seremos ciertamente echados
al fuego que arde eternamente. Y vamos a ser hallados como cananeos y no como verdadero pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que la obra de su Espíritu nos ayude a ser como Cristo para obra del Padre, para la gloria del Padre. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.